Seguimos con el tema de clases 2. En esta ocasión vamos a hablar de las clases 2, no por culpa del maxilar, que es donde usamos la técnica de Zeppelin, sino vamos a hablar de las clases 2 por culpa de la mandíbula. Hay muchos autores que hablan que cerca del 70% de las clases 2 es por causa de la mandíbula. Este es un libro muy clínico de un agente muy importante en la ortodoncia, que es el editor del GCO de ortodoncia, quizás la revista más leída, y que la hay en español, que es el doctor Larry White. Tiene un libro que en su prólogo dice esto. Dice, si alguien le roba la idea a una persona, se trata de un plagio. Sin embargo, si se roba de cientos de personas, se trata de una investigación. Entonces quiere decir que la aportación del doctor Larry White, al estar en la posición de editor de una revista, es que lee mucho antes de publicar los artículos, ya sabe si van a funcionar o no van a funcionar y nos dice el por qué. Entonces quiere decir que es una gente que aporta experiencia en sus conferencias. Vamos a ver una clase 2, que al hablar de una clase 2 facialmente vemos que la mandíbula no tiene mentón y está retrognática respecto de su cara, que sus dientes de arriba respecto de su frente está bien. Entonces estamos hablando de una clase 2 por problema esqueletal mandibular. Vean el arco de arriba bueno, el arco de abajo con mínimo apiñamiento. Casos ideales para corregirlos con propulsores mandibulares. Vemos la maloclusión original, vemos que es una clase 1 y que es una clase 2 de un cuadrante. Entonces es una clase 2, división 2 con su división derecha, que hay que corregir corrigiendo un solo lado o haciendo un tratamiento asimétrico. Ustedes ven aquí que ya tiene algún tipo de propulsor mandibular. Este tipo de propulsor mandibular es a expensas de poner un arco palatino, el número 45, y poner una rampa o un plano inclinado para los incisivos inferiores. Quiere decir que cuando él cierre la oclusión, van a pegar sobre este plano inclinado y va a hacer que la mandíbula se desplace o se deslice hacia anterior. Y vean, al cerrar ya caen los dientes en clase 1, pero hay una mordida abierta posterior. El propulsor lo que hace es mantener la mandíbula 24 horas en esta postura, luego los dientes posteriores sobreerupcionan y esta sobreerupción perfectamente interdigitada es la que va a evitar la recidiva, más lo que sucede a nivel condilar, lo que sucede a nivel de los incisivos y a nivel del hueso alveolar. Este propulsor mandibular se llama Ricanator, en honor a su inventor, que es el doctor Rick Gallagher, que es un dentista de práctica general, en los que también hace ortodoncia, y que hay una asociación que existe para ortodoncistas de práctica general, y entonces él aportó este aparato que funciona igual que el Bionator usado por los ortopedistas, y como tiene la misma acción y funciona igual, por eso se bautizó como Ricanator. Entonces ven que ya cuando quitamos el aparato, ya se ve que está acabando la interdigitación en clase 1, que ya facialmente el paciente se ve mejor y que el arco de abajo sigue siendo bueno con mínimo apiñamiento y el de arriba exactamente con mínimo apiñamiento. Entonces aquí vemos el aparato, lo ven como va apoyado en el cíngulo de los dientes anteriores, agarrado por el arco palatino que va soldado a los seises, y que cuando muerde el paciente, al pegar en este borde, obliga a la mandíbula a deslizarse hacia enfrente y quedar la mordida abierta en el segmento posterior, y como está así las 24 horas, los dientes posteriores sobreerupcionan hasta alcanzar el contacto con los posteriores. Y vean cómo el día que quita uno el aparato, de ser una subdivisión, ahora ya se corrigió
y es una clase 1 con mordida profunda, muy fácilmente corregible porque es un caso de no extracciones, porque no hay apiñamiento, no hay protrusión, abajo hay mínimo apuñamiento, pero con un perfil muy comprometido, muy recto, entonces ya se convierte en una clase 1 de no extracciones. Vamos a ver cómo se construye un Ricanator. Requerimos alambre ortodóntico del número 45. La pregunta es cuánto tiempo tienen que tener colocado. Las clases 2 normalmente hay que ponerlas a todos los aparatos propulsores o aparatos ortopédicos, hay que ponerlos en el crecimiento puberal recién inicio. Quiere decir que en la niña estamos hablando de 10 y medio, 11, en los niños 11, 11 y medio. Cuando en este caso todavía queda un molarcito decido, porque es cuando el crecimiento es acelerado y rápido. Las mordidas de construcción se hacen cada 3.5 milímetros. Quiere decir que si era una clase 2 de 3.5, en la primera mordida de construcción para montar en el articulador, se monta en clase 1, que es lo que vamos a ver ahorita. Y aquí está la mordida de construcción en clase 1, 3.5 milímetros, para que sobre esa posición, sobre erupcionen los dientes, se remodele el cóndilo, el hueso alveolar, el ángulo que se forma entre el borde posterior de la rama y el cóndilo, se abre, el ángulo goniaco entre el borde posterior de la rama y el borde inferior se abre, y es parte de por qué se corrigen las clases 2. Hay que mantenerlos ahí hasta que sobreerupcionen, ya en la oclusión permanente, que es cuando lo puedes quitar. Entonces, esta sobreerupción y la perfecta interdigitación de los premolares, sobre todo, es la que nos va a mantener la clase 1, o sea, evitar que se haga otra vez clase 2. Ahorita vamos a ver que el montaje se tiene que hacer en clase 1. Mecánicamente decíamos que se requiere alambre del 0.45 de ortodoncia, en los que vamos a hacer un arco palatino soldados a los molares que corra a través del paladar un par de milímetros despegado de los cíngulos, porque ese espacio despegado de los cíngulos lo va a ocupar el acrílico. Este alambre sobre el que se soldó el alambre es para que este alambre no pegue en el cíngulo de los dientes ni en el paladar, sino lo mantenga separado en la zona anterior, porque en esta zona es donde vamos a poner el acrílico, que no nos gusta que contacte con la mucosa del paladar, sino exclusivamente en el tercio incisal y medio de los cíngulos. Este alambre, que es el 45, tenemos que dejar una retención en el segmento anterior para que el acrílico no tienda a girar. ¿Qué requerimos para hacerlo? Una pinza de 3 picos y una pinza de 2 picos. Es con lo que hacemos esta forma. Una vez que lo tenemos soldado, ahora lo tenemos que montar en un articulador, una bisagra común y corriente, no requerimos ni siquiera un articulador semiajustable. Lo que requerimos es la mordida, en la que aparezca ya en clase 1 y con las líneas medias coincidentes. Ya que tenemos el modelo así, en esas condiciones, yo voy a poner separador yeso acrílico en la parte antero superior del modelo, al igual que en la inferior, para que no se pegue ahí el acrílico y lo podamos manipular. Ya que pusimos el separador de yeso acrílico, hacemos un poquito de acrílico rápido en un godete, y antes de que esté en la etapa filamentosa, lo empezamos a poner con la espátula de cera en la parte anterior de la premaxila o sobre el cíngulo de los dientes que ya tienen previamente separador, y una vez que que tenga más cuerpo, con el dedo húmedo en monómero, lo pasamos por ahí para en esta posición cerrar el articulador. Y aquí se alcanza a ver cómo ya está solidificado, lo que va a servir de guía anterior para los dientes inferiores. Entonces aquí lo ven, como aquí se ve la huella del cíngulo de los dientes inferiores.
Quiere decir que cada que el paciente cierre va a hacer contacto con este plano inclinado y la mandíbula se va a propulsar hasta que quede borde a borde y permitir, como ya lo vimos, que sobreerupcionen los segmentos posteriores. Pues ya que está procesado el acrílico, ahora lo retiramos y vamos a empezar a pulir el acrílico, que va a hacer quitar todo el excedente de acrílico hasta que quedamos lo más cerca del alambre principal. Deba de abarcar nada más el ancho de los 4 dientes anteriores e inferiores, que son como recortar los laterales hasta la mitad. Y ven aquí como ya nos acercamos mucho al alambre. Y ahora tenemos que cortar todo esto porque este es el cíngulo. Tenemos que cortar prácticamente el cíngulo para que ahí no recargue el acrílico contra los dientes, sino que quede libre y pueda meter hilo y el cepillo. Nos interesa que se recargue nada más en el tercio medio de los incisivos para que sea higiénico. Pero hay otros tipos de propulsores mandibulares que no son expensas de acrílico como el Tricanector, sino hay otros propulsores mandibulares que son unos pistones o unos resortes que nos sirven igual para la mandíbula, hacerla para adelante, porque las mandíbulas se ven cortas. Estos propulsores son bautizados por el doctor Larry White como churros, jumper, de brinco, porque este es una espiral, como se hacen los churros, ¿verdad? Y es lo que va a dar la flexibilidad para que lo puedan usar los pacientes. Estos se tienen que usar sobre un arco mandibular, porque si no nos apoyamos y no tenemos encinchado un arco distal de los molares, los dientes anteroinferiores, por la acción del propulsor, se van a protruir y se van a salir del alveolo. Entonces es importante que el arco esté cinchado aquí atrás, a que esté cerrado, que esté doblado, para que no permita que los dientes se vayan hacia adelante solitos, sino que sea toda la mandíbula la que se va hacia adelante. Entonces en este caso son arcos de acero, el 18x25, y usamos acero porque es muy rígido y podemos doblarlo en la parte distal de los tubos para que estos dientes no se separen ni se vayan más adelante de lo que deban. Igual se hacen en mordidas de construcción, que ya estén en clase 1, y ahí los deja uno hasta que sobreerupcionen. Una desventaja de este tipo de propulsores es la fractura. Entonces, si se fractura un solo lado, tendremos que meterlo inmediatamente. Otras clases 2 severas de 7 milímetros, vean la mandíbula muy retrognática, ¿sí? La incompetencia, la resequedad, todos los problemas. Y vean el arco maxilar respecto de glabela, no podemos llevar los dientes ni más adelante ni más atrás, porque son en los casos, y es en lo que nos fijamos, para saber que la clase 2 tiene que ser corregida a través de un propulsor mandibular. El arco de abajo, digamos, tiene que estar preparado, tiene que tener bandas en molares primeros y mínimo 4 brackets en la zona anterior, e idealmente usar un arco de acero cinchado para que sirva de rielero, de corredera el arco, y que estos dientes no se vayan más para adelante. Entonces vean cómo las líneas medias se mantienen. Ya no se ve la clase 2 severa. ¿Por qué? Porque ya está a punto de llegar a clase 1. Vean la interdigitación, prácticamente ya es de clase 1. Y estos propulsores modificados por nosotros permiten, vean, la abertura amplia y los movimientos de lateralidad. Nuestra modificación fue haberle puesto una vuelta completa o un bucle en la parte gingival y otro en la parte mesial
para que permitiese los movimientos de lateralidad. Vean, la orientación de la vuelta es de izquierda a derecha y la de acá es de arriba a abajo. Este es para corregir los problemas anteroposteriores a nivel del cóndilo, y estos para los movimientos de lateralidad de Bennett, que no se ven afectados por el uso de este tipo de aparato, gracias a ese tipo de dobleces. Aquí se aprecia mejor la vuelta que le hicimos, que el tubo entra en el tubo grueso, es acero, y ven cómo aquí está doblado, para que esto no se salga de aquí, a este lado opuesto, aquí está doblado, y ven la parte de enfrente que es para los movimientos de lateralidad. Vean sobre la parte que va a correr el pistoncito o el tubo, sobre la parte que hay de mesial del 6 a distal del 2, ese va a ser un riel sobre el que va a correr cuando abra la boca el paciente, y el mismo doblez cuando quiera cerrar ya propulsa el resorte automáticamente para adelante y no se traba. Otro paciente, clase 2, a temprana edad, y vean, observamos que no tiene más que mínimo apiñamiento arriba, abajo, quiere decir que este por teoría se debe de corregir con un arco facial porque es un niño y está creciendo, y se le dé el arco facial, pero no lo usa. Entonces, si no usa una herramienta ortopédica, pues no se va a corregir, sigue siendo clase 2. Entonces proponemos la extracción de dientes, los papás se oponen, decimos entonces tiene que usar algo que le ayude. Hoy hablamos del propulsor mandibular junto con unas barras. Entonces vean cómo ya está sobrefuncionando todo en clase 1. Ven aquí la realidad, cuando abre la boca se corre para atrás. Este arco es de níquel titanio. Estos propulsores mandibulares son de níquel titanio exclusivamente, no los puedes hacer. Si los haces de acero, que también se puede hacer el resorte, es muy se rompe muy fácilmente en los lugares de fatiga. Cuando está abriendo y doblando, es como el alambre recocido que si le está uno dando vueltas y vueltas lo truena. Entonces ahorita vamos a hablar de las conclusiones, que una de las conclusiones es que son aparatos que se rompen muy fácilmente y que es difícil ponerlos uno mientras no tiene habilidad. ¿Ves? Aquí hay uno roto. Y así yo creo en todos los que pusimos, todos los pacientes rompían un churro o un propulsor por mes en promedio. Quiere decir que después desarrolla uno tanta habilidad para, sin quitar las bandas ni nada, engancharlos otra vez, que no es fácil, pero se requiere estar practicando. Entonces aquí ves el propulsor, no puede más que caer los dientes en clase 1. Estos son otros tipos de propulsores muy sencillos, que ustedes ven que pudiéramos decir que es un aparato de acero con una espiral al centro, y las que se van a meter o se van a cementar en los molares o en los tubos, o estos otros, que tienen uno que ponerles un tope que se llama Goring, y que los venden, que es muy barato en todas las casas. Eso es para que uno lo pueda ir corriendo y no tenga que estar haciendo muchos frenos ahora para estar avanzando el propulsor. Entonces esto es ideal porque yo lo pongo donde quiero. La vuelta que teníamos hace un momento en el arco es fija y no la puedo mover. Entonces estos tuerquitas removibles son ideales porque las puedo yo poner donde quiero y las voy corrigiendo. Aquí ven a la paciente con un propulsor mandibular.
y cómo hacen que toda la oclusión erupcione en clase 1 mientras llegue el tratamiento definitivo. Vean cómo la paciente ya está terminada. Resultado nada más haber usado sus propulsores mandibulares. Voy a ver si requiere la ortodoncia, fíjese, para levantar la mordida un poquito. Y vemos que tiene función su guía anterior con desoclusiones posteriores. Otro paciente que mientras la niña no sonría se ve muy bien facialmente. Pero si les preguntamos que calculen el apiñamiento, ¿en qué categoría de apiñamiento entraría? Severo. Ya vemos que aquí hay 8 milímetros, más 1 o 2, 10, más 5, 15 milímetros de apiñamiento. En el arco de abajo quizá 4 o 5, 1 para el lateral 6, y quizá 2, 8 o 10 milímetros de apiñamiento. Entonces, digamos, son las clases 2 feas, en las que el arco de abajo y el arco de arriba está feo. Entonces yo estoy obligado a quitar 4 dientes. Pero si yo estoy viendo de cómo estoy partiendo, qué punto de partida, ustedes sabrán qué dientes quitar. Aquí está esta misma paciente después de un primer tratamiento de ortodoncia donde quitamos 4 premolares. Si yo quito 4 premolares, corregí el apiñamiento, pero no la relación de los dientes. ¿Cómo vamos a corregir la clase 2? En el tiempo que consumió haciendo la ortodoncia, llegó a su crecimiento puberal, marcado por la menarca en el mes de febrero de 1999. En febrero pusimos sus propulsores mandibulares. Aquí vemos un acercamiento. Aquí están viendo cómo funcionan apoyados sobre los topes. Si ya veo que uno hace más fuerza que otro, pues puede aflojar un resorte más que otro. Pero el problema es, decíamos, que se quiebran. Ahí está terminada ya la paciente. Sus protecciones caninas, su arcada inferior, su arcada superior. Y su función. Y anterior, protecciones caninas. Acuérdense que esto es vital para la longevidad de la oclusión. Vemos otra clase 2 que facialmente tiene deficiencia de la mandíbula y que al cerrar estos espacios mandibulares se van a ir para atrás, se nos va a ver más obvia la clase 2. Entonces, ¿qué hacemos? Su propulsor mandibular. Vemos ahí las fotos, vemos aquí cómo está la foto del propulsor mandibular, Ricanator. Ahí está armando la paciente para cerrar los espacios inferiores, y cuando se cierren esos espacios es cuando se va a notar más la clase 2 de punta con punta. Vean cómo aquí se veía en clase 1. Aquí está clase 2, ahora hay que mantenerlo así y esperar que se evolucione las piezas posteriores, y que en ocasiones por X circunstancia, porque se aflojan las bandas algo, tenemos que quitar el Ricanator. Vean cómo los segmentos posteriores se asentaron, pero los anteriores e inferiores no. ¿Por qué? Porque ahí es donde está apoyado el aparato. Y esta curva es de lo que nos va a hacer que la mandíbula se protruya hasta permitir que los segmentos posteriores sobre erupcionen.
Ven ya cómo se erupcionaron los posteriores, más no sin embargo así el arco maxilar. Ahora ahí ya está con los estando ligas clases 2 para tratar de cerrar los espacios de atrás para adelante. Ya está el caso terminado en clase 1. Armonía de arco, si vean apenas viene erupcionando el segundo molar. Su función